y en breve momento, como ya hemos mencionado, estamos ya a la espera que se dé inicio a la conferencia de prensa de todos los viernes del presidente del Parlamento Nacional, Freddy Otárola Peñaranda, con los periodistas acreditados en el Parlamento Nacional, quienes ya se encuentran en este recinto parlamentario para estar en esta conferencia de prensa. Precisamente también nosotros estamos a la espera de este evento que se realizará en la Sala Miguel Grau, y precisamente ahí se encuentra nuestro compañero Ricardo Alba, quien nos tiene más información. Adelante. Seguimos a la presidencia de la Comisión Permanente y esta frustrada elección del presidente de la Comisión de Acusación y Constitución. No, lo usual es que en la primera sesión se elige a los miembros. Eso pasa en las comisiones, etcétera, etcétera. Se eligió a los miembros y salió bien. Sin embargo, se quiso adelantar también la elección del presidente para darle celeridad a todos los procesos que puedan venirse en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, algunas bancadas pidieron más tiempo porque no se habían puesto de acuerdo en cuanto a la presentación de candidatos, y lo que se ha optado es por darles más tiempo para que no se vea como que se quiere imponer a un solo candidato. Buenos días, Jesús Guerra de Willax Televisión. El presidente del Consejo de Ministros considera arcaica la norma por la cual el presidente de la República tiene que pedir permiso al Congreso para viajar al extranjero. Pero la irregularidad cometida hasta el momento, hasta que se aclare, por el presidente Ollanta no confirma la necesidad de una norma como esta. ¿Usted qué piensa? Es la opinión del primer ministro. Yo tengo una opinión distinta. Pero en todo caso, yo niego rotundamente la frase que usted le dice con tanta convicción, la irregularidad cometida. No ha habido irregularidad. Y de eso nos pronunciaremos luego de la presencia de la ministra, que va a estar en unos minutos. Le pregunto porque el presidente del Consejo de Ministros dice que este es el momento para cambiar esa norma. Es la opinión de él. ¿Usted está en desacuerdo entonces? Ni siquiera hay proyectos de ley, no puedo hablar sobre suposiciones. Presidente, buenas tardes. Ayer se aprobó casi a las 8 de la noche, cuando había en ciernes un simulacro de sismo, el proyecto, la ley denominada Ley Antauro, y se señala que este proyecto lógicamente ayudaría a que el señor Antauro Humala reduzca su pena de 17 a 13 años saliendo en el 2008, si no me equivoco. Exactamente, ¿cuál, más allá del espíritu de la norma que ya se ha explicado y se ha defendido por parte del oficialismo, reconoce usted que esta medida beneficiará al señor Antauro Humala? Yo le pido rigurosidad. Es un proyecto sustentado por la congresista Marisol Pérez Tello, que no es del oficialismo. Entonces comencemos aclarando las cosas. Segundo, es un tema de derechos humanos. Yo le pido leer el dispositivo legal. ¿Qué sucede? Que durante años y años, miles de presos han estado trabajando su resocialización. El objetivo de la pena es la resocialización, ¿no? Entonces han estado trabajando, cumpliendo una serie de tareas. No todos los que están presos son insalvables. Hay mucha gente que ha reflexionado, y hay gente que décadas, y pónganse en ese drama familiar. Por eso a mí me admira y me asombra que se hable de Ley Antauro, qué sé yo. Décadas con el apoyo de su familia, de sus hijos, de sus madres que los han estado visitando en los penales, han estado trabajando su resocialización. Y el Congreso sacó una ley que cortaba a rajatabla esa posibilidad de beneficios penitenciarios a todos, incluso a los buenos. Entonces, lo que se ha hecho es enmendar un error. Es un tema típico de derechos humanos, que además no es vinculante. No es que con eso sale Juan Pérez y punto. Los entes pertinentes van a tener que evaluar si verdaderamente la persona se ha resocializado, y recién, si lo se considera así, el juez le va a otorgar el beneficio. No, pero lo que no se puede es privarle de esa facultad a muchos. Además, porque esta norma era inconstitucional, porque le estábamos haciendo regir para atrás cuando todos ustedes saben que las normas rigen para adelante. Es un tema de derechos humanos. Y póngase, antes de calificar como Ley Antauro, qué sé yo, en el pellejo de esas familias que tienen una persona que en algún momento delinquió en la cárcel, ¿no? Pónganse en la piel de esas familias
y piense en el padre que está preso y que ha trabajado años para volver a la sociedad. Entonces, el tema es ese, y por eso les pido, con la objetividad del caso, leer la norma en su integridad y no afectar a miles de presos que sí trabajaron. Obviamente, aquel delincuente que cometió graves delitos, que no se resocializó, el juez no le va a otorgar libertad de ninguna manera porque no es obligatorio. El juez siempre tiene la facultad de decidir. Presidente, pero ¿quién se pone en el pellejo de las víctimas? ¿En las policías muertos en el Andahuaylazo? ¿O en las personas asesinadas por los sicarios que se dice también tendrían estos beneficios? No, ese no es el caso del señor Antauro Humala. No sé si él se beneficie con esto. Dudo mucho. Estoy hablando de aquellos que cometieron delitos no muy graves, que ya pagaron a la sociedad, que han resarcido a las víctimas y que tienen que tener la oportunidad de reivindicarlos. En todas las teorías del derecho penal, la pena o la condena busca no liquidar al ser humano, sino resocializarlo. Si no, no existirían las cárceles. Si no, pues todos que se queden y se pudran ahí. Pero sí, nosotros invocamos al Poder Judicial para que tenga cuidado, ¿no? No vayan a suceder lo que sucedió con los indultos. Presidente, buenos días. Quería preguntarle por esta explicación sobre los proyectos de ley referido a la intervención de la Contraloría acá en el Congreso, que quedó pendiente la semana pasada. Usted dijo que iba a dar detalles en la próxima conferencia. Gracias. No, no es de la Contraloría. La Contraloría está apoyando nuestro proyecto. Nos ganó la dinámica. Es el señor Genaro Matute ha presentado, él está trabajando en el Congreso como consultor externo, un proyecto de ley de reforma, un proyecto de resolución de reforma administrativa del Congreso. Y está lo que siempre decíamos. Hoy día, la estructura del Congreso es una estructura del siglo XVIII. Un oficial mayor, que es, y a ustedes les consta, muy versado en la hermenéutica parlamentaria. Un gran constitucionalista, que el 95% de su tiempo lo ocupa a las labores de generación de leyes, qué sé yo. Pero además el oficial mayor es el gerente del Congreso. No tiene ni la especialidad ni el tiempo. Eso impide que haya un efectivo control de personal, que susciten los escándalos que se han suscitado, que se evite eso, que el manejo de los fondos del Congreso sea exhaustivamente más controlado, qué sé yo. Entonces lo que se plantea es, esto no implica pues más personal porque puede salir del Congreso, de los funcionarios del Congreso, desdoblar la función, crear una gerencia general, ¿no?, distinta a la del oficial mayor, un oficial mayor administrativo, llamémosle así, y se plantea toda una estructura orgánica que nos va a permitir optimizar y modernizar el manejo administrativo del Congreso. Quiero añadir adicionalmente que a todo esto se suma, el señor Matute está viendo las deficiencias de control en el manejo de fondos, en el control de personal, y me está haciendo una serie de propuestas, como por ejemplo la implementación necesaria de nuevos software para agilizar todo esto. Y se suma también a que el primer día que asumí la presidencia del Congreso me comuniqué con el Contralor de la República y le pedí que me apoye con personal de la Contraloría dentro del Congreso. Ellos ya están presentes y están cumpliendo su función y les he pedido que incidan en el control previo, es decir, de todos los gastos administrativos de esta gestión, que se metan hasta el fondo para que todo sea transparente. Señor Presidente, Jesús Molina, del diario La Razón. Cuando estuvo el señor Daniel Abuataz, también existió la presencia de la Contraloría General de la República en la revisión de las cuentas o administración del Parlamento. Sin embargo, se ha visto el caso del señor Urtecho. Ahora usted nos señala que hay personal de la Contraloría en esta administración revisando la cuenta. La pregunta es, su función
¿qué características tiene? ¿Sus informes son vinculantes o simplemente estarían de adorno? Tomando en cuenta que el artículo 39 del propio reglamento del Congreso indica que la auditoría la establece, valga la redundancia, un auditor o el que supervisa todo a propuesta del presidente de la mesa directiva, que en ese caso es usted. Y los cuestionamientos que en diversos medios de comunicación se han hecho es cómo un empleado va a denunciar a su empleador, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se va a modificar el reglamento del Congreso? Porque existe subordinación. Entonces, al existir subordinación, en cualquier centro de trabajo, nadie denunciaría al jefe. Eso sucede en los gobiernos regionales, por ejemplo, que ellos designan a los auditores. Pero en todo caso, aquí tenga usted plena certeza que todas las opiniones de auditoría van a irse hasta el fondo del asunto. Van a ser investigadas si es que hay opiniones que lo merezcan y se va a sancionar si es que hay motivo para hacerlo. Aquí no están de adorno. Y les he pedido que incidan en el control previo para evitar que pase lo que está pasando. En todo caso, tenga plena certeza que vamos a tratar de evitar que suceda lo que en antaño se suscitó, pero hay que ser claros. En el caso de Congreso Techo hay un acuerdo de mesa, mediante el cual se facultaba a los miembros de mesa a realizar cubrir gasto de representación con cargo a rendir cuentas al Congreso. Estamos evaluando y yo estoy proponiendo a la mesa directiva, no porque el acuerdo sea malo, sino porque fue mal aplicado, que se elimine ese acuerdo. Yo personalmente, bajo ese mecanismo, no voy a usar un solo centavo del Congreso de la República. Presidente, buenas tardes, presidente. Fernando Palomares, de Radio San Borja. Presidente, si bien es cierto, las comisiones investigadoras cuentan con todas las competencias y presupuestos para el contrato de personal, profesionales, en su gestión como presidente del Parlamento, resulta, digamos, para los periodistas, que las fuentes de la investigación periodística de las denuncias ya conocidas salgan propiamente del Parlamento Nacional. ¿En su gestión se podrá implementar o ustedes creerán que es necesario que se cree una oficina que desarrolle la información para que ustedes tengan al tanto de qué cosa es lo que sucede en el Parlamento sin necesidad que a veces nosotros o la prensa tenga que destaparlo? Lo digo esto por el caso del parlamentario Marco Urtecho. En todo caso, ¿el control parlamentario está funcionando eficazmente? La primera pregunta. Dos, desde 1980 hasta la fecha se han creado 173 comisiones investigadoras. De estas 173 comisiones investigadoras, desde 1980 hasta la fecha, ni el 5%, a decir de la opinión pública, han sido ejemplarizantes con respecto a una conclusión de las investigaciones que han realizado el Parlamento Nacional. ¿Qué se tiene que corregir, qué se tiene que hacer, en todo caso, para que esto pueda mejorarse, presidente? Yo doy cuentas de mi gestión. Las comisiones investigadoras de mi gestión tienen todas las facilidades del caso. La comisión que investiga al señor Alejandro Toledo tiene todas las facultades de comisión investigadora. Puede citar de grado y fuerza, puede levantar secreto bancario, tiene todo para cumplir bien su función. Esperemos que la cumpla. Si no la cumplen, asumirán su responsabilidad. Pero nosotros estamos dando todas las facilidades para que los congresistas cumplan a cabalidad con su función de representación. Congresista, si los congresistas Abugataz y Simón, que eran miembros de la mesa directiva en la misma época que el congresista Urtecho, sabían de lo que estaba haciendo, ¿no deberían ser también investigados por la Comisión de Ética por callar lo que sabían? ¿Usted qué piensa? Sí, porque si yo sé algo lo denuncio. Pero en todo caso, el congresista Abugataz ha dicho que desconocía el tema. Eso tendrá que aclararse con el congresista Simón, quien conocía de los hechos, y me extraña sobremanera que no haya presentado la denuncia. Presidente, buenas tardes. Volviendo al tema de esta propuesta de reforma administrativa que usted anunció hace 2 semanas, usted anuncia entonces la creación de 2 oficialías mayores para efectos de control de personal, pero ¿qué otros alcances y novedades de esta reforma administrativa del Parlamento comprende este proyecto de resolución y cuánto se va a aprobar la mecánica, ¿no? Se está terminando la estructura orgánica, solo les he anunciado la cabeza de un nuevo
de una nueva gerencia administrativa, mejor llamémosle así, distinta a la oficialía mayor que va a ver temas congresales. Una gerencia administrativa con un sistema de control óptimo, una gerencia administrativa en la que todos los órganos de línea y los órganos que dependan de ella funcionen a cabalidad y puedan ser controladas por una cabeza que se va a dedicar al 100% al manejo administrativo y que va a asumir la responsabilidad que el caso meritúa. Creo que con eso estamos modernizando el Congreso de la República. Es toda una estructura completa. Solo le he hablado de la cabeza y le he hablado de la... Hoy hubiese querido presentarles, pero la propia dinámica de la interpelación a la ministra, qué sé yo, nos ha ganado el tiempo, pero les puedo hacer llegar por escrito si es que no tienen la paciencia, porque entiendo que usted está en el día a día, de esperar hasta la próxima conferencia. Presidente, si me permite, estamos en directo para RPP Noticias. Gerardo Reina, por favor, si nos puede reiterar en todo caso la posición suya sobre esta llamada ley Antauro, si es que va a favorecer directamente o no al hermano del presidente de la República. ¿A cuál ley Antauro se refiere? Yo no conozco ninguna. Bueno, es lo que se le no está sé, llamando. Pero ¿a cuál ley Antauro se refiere? La que fue aprobada justamente anoche. No sé, hay una ley que toda persona que cultiva los derechos humanos tiene que apoyarla. Primero, el Congreso se equivocó, legisló retroactivamente y eso está prohibido por la Constitución. Segundo, le está privando de la posibilidad de resocializarse a más de 40.000 personas, muchas de las cuales sí han comprendido que cometieron un grave daño, un agravio a la sociedad, que han resarcido de alguna manera el daño que ocasionaron a sus víctimas, que han pagado la indemnización, que están trabajando, que se están capacitando. A ellos se les condena a quedarse en la cárcel. Lo que se está haciendo ahora es decirle, señor juez, usted tiene la posibilidad de evaluar quiénes se han resocializado de verdad y pueden salir, y quienes no han aprendido la lección y si salen van a causar daño a la sociedad y tienen que quedarse. Se está corrigiendo un error violatorio de la Constitución al legislar hacia atrás. Pero ojo, solamente esta ley rige para los que, amparándose en la legislación vigente, trabajaron su resocialización. Para los nuevos delitos no rige. Entonces, por eso cuando se trata de derechos humanos, de ver a casi 40.000 familias que están en esto, damas de mujeres con sus hijos en la cárcel, que de verdad quieren resocializarse, hay que tener mucho cuidado. El hecho de posiciones políticas, ya sin vocación va a los congresistas, ya no puede ir contra principios elementales de los derechos humanos. Presidente, buenas tardes. Yo la primera, Henry Campos. La denuncia bueno, ¿cómo toma usted la denuncia de parte del expresidente Alan García con respecto a que el Ejecutivo habría otorgado un beneficio al padre del presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, precisamente esta Megacomisión que investiga pues, supuestos actos de corrupción? Y segundo, hoy día se ha conocido un tuit del expresidente Alberto Fujimori que critica al actual mandatario Ollanta Humala de su viaje a Francia, perdón. En que señala pues que habría gato encerrado. Bueno, esa es la opinión del señor Alberto Fujimori. Yo puedo discrepar con ella, pienso que está totalmente equivocado, pero yo respeto las opiniones ajenas. Y en el caso del señor Tejada, creo que trabajó 5 meses. El señor Tejada es un profesional competente, autor de muchos libros de primer nivel. Y esa vieja táctica de destruir al emisor para destruir el mensaje, ustedes la conocen. Yo preferiría que el tema se enfoque en los cargos y descargos. No quiero juzgar ni adelantar opinión en cuanto al señor García. Para mí, como todo ciudadano, goza de la presunción de inocencia. Y eso hay que respetar. Pero que se dediquen a ver los cargos y descargos y no utilizar esa táctica de destruir al emisor para destruir el mensaje. Congresista, en esa nueva estructura de gerencia administrativa que usted está mencionando, ¿van a participar también los mismos funcionarios que no revisaron bien las facturas infladas del congresista Urtecho o vayan a rodar cabezas de una vez? Yo creo que esto requiere una reingeniería. Creo que en el Congreso hay funcionarios de primer nivel que pueden asumir esas responsabilidades, pero quienes por error, omisión o voluntariamente han cometido actos de negligencia, no podrían estar asumiendo.
Señor presidente, nuevamente, en los próximos días aparentemente estarían saliendo algunos nuevos nombres que el congresista Michael Urtecho, o documentos que comprometerían a parlamentarios en la misma práctica dolosa que por los cuales se le ha acusado por algunos delitos en la Comisión de Ética al señor Urtecho. ¿Cómo se evaluaría esta proporción de documentos, tomando en cuenta que por mucho tiempo los ha tenido en su poder y solamente hoy, que aparentemente su caso pasaría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, decide filtrarlos? Y la segunda es, el plazo del señor Humberto Lay venció el día de ayer. ¿Cómo va a quedar? Él tendría que sustentar la próxima semana. ¿Se le va a ampliar el plazo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo será? ¿Podría explicarnos eso? Por el bien, y gracias por la pregunta, por el bien del Congreso espero que no sucedan otros casos, pero de suscitarse vamos a actuar con la misma firmeza que en el caso que todos ustedes conocen. Mire usted, la investigación al señor Urtecho es una de las más rápidas en la historia del Congreso. En poco tiempo la Comisión de Ética se pronunció. Ya conformamos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El martes se elige al presidente. Hemos querido dar más tiempo para que las bancadas puedan poner candidatos porque no había acuerdo de candidatos. Pero en todos los casos vamos a actuar con prontitud, con firmeza, pero con pleno respeto al debido proceso. El señor Lay culminó el día de ayer su informe, ¿no? Usualmente estos informes se veían los 2, 3, 4 meses o a veces ni se veían, y a ustedes les consta. Nosotros vamos a verlos sí o sí el próximo jueves. ¿Por qué no antes? Porque el reglamento dice que hay que notificar al investigado con 72 horas de anticipación para que él pueda elaborar su defensa. El derecho a la defensa es un derecho constitucional, pueda designar su abogado y pueda garantizársele su legítimo derecho a la defensa. Entonces, queremos evitar acciones de amparo, pues que después nos tumben todo un proceso de investigación, y lo estamos haciendo en el tiempo más rápido que el reglamento del Congreso de la República lo permite. Pero mi pregunta era en el sentido de que cuando se forma una comisión de ética, nace con una fecha de inicio y con una fecha de caducidad. Al haber caducado ese plazo, el señor ya no podría sustentar, según las normas del Congreso, ese informe, porque ya no es presidente de la Comisión de Ética y ninguno de sus miembros lo son. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que este grupo parlamentario tenga vigencia y tampoco pueda ser objeto de nulidad la presentación de este informe? No es cierto, no es cierto. Ya ellos han culminado con el informe y tranquilamente cualquier congresista puede sustentar un informe presentado. Estoy seguro que lo va a hacer el congresista Lay. Eso se da en todas las comisiones. Ustedes que están en el Congreso en el día a día van a ver que no siempre el presidente es el que sustenta, o el secretario o cualquier otro congresista. Se ha consultado con la Oficialía Mayor y no hay ningún impedimento porque el informe se presentó dentro del término de ley. De lo contrario, no hubiésemos vacilado en darle las ampliaciones pertinentes. Sin embargo, esta comisión, coincido con usted, tiene que renovarse en la brevedad posible. Presidente, sobre el tema de Comisión de Ética, o sea, usted admite que está, digamos, inactiva la Comisión de Ética a partir de hoy, porque ahí se venció el mandato de los miembros, y por lo tanto cualquier parlamentario a partir del próximo jueves en el Pleno puede fundamentar el informe Urtecho, o incluso el propio Lay. Va a sustentarlo el congresista Lay con todas las facultades, porque es un informe que él lo firmó, y además es usual cuando hay un presidente saliente, ¿no? Y hay hechos que emanan del accionar de ellos son los que sustentan. Ahí no hay ningún impedimento. Se está evaluando quién va a asumir la dirección de la Comisión de Ética y tengan plena certeza que va a ser una persona de primer nivel. Presidente, otro tema inherente a su despacho es que a comienzos de semana se conoció un procedimiento del juzgado del Poder Judicial respecto al caso de Iscanseco, quien emplazaba al Parlamento a que en 5 días resuelva respecto a esta sanción de ética justamente que el Pleno aprobó
contra el ahora desaparecido congresista. ¿Cuál es la reacción de su despacho en el tema? Yo mantengo la misma posición coherente que mantengo en todos los casos. Yo creo que el Congreso se equivocó en el caso del señor Díaz Canseco, que el Congreso tenía que resarcirle, eso lo planteé yo, rectificando mi voto antes de los luctuosos sucesos por el Congreso Díaz Canseco, pero no podemos permitir intromisión alguna del Poder Judicial. El Congreso se va a defender con las armas que la Constitución y la ley nos da, pues estamos en un Estado constitucional de derecho. Señores periodistas, nos están llamando para la sesión que creo a todos nos interesa. Por favor, la pregunta final, con mucho gusto. Carlos Naveda, del diario Correo. Hay un congresista que ha presentado un proyecto de ley para que no exista nuevamente la reelección de legisladores. Quería saber cuál es su parecer al respecto. No conozco el proyecto de ley. Una vez que lo evaluemos, le daré con plena certeza mi opinión. Bien, de esta manera ha terminado la conferencia de prensa del presidente del Congreso, Freddy Otárola. Vamos de inmediato a estudios con Rocío Martínez. Rocío, adelante. Gracias, Ricardo. Como bien has informado, ha finalizado el diálogo del presidente del Congreso, Freddy Otárola, con la prensa acreditada en el Parlamento Nacional. Ha dado detalles del proyecto de reforma administrativa del Congreso de la República y ha planteado la creación de una gerencia general encargada de la administración del primer poder del Estado, que podría denominarse oficial mayor administrativo del Poder Legislativo.